El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Estamos cumpliendo con los compromisos contraídos con Él? ¿Necesitamos confesar nuestros pecados y pedirle una nueva oportunidad? Le dijo la 3ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por 3ª vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Juan 21, 17. En esta edición presentamos la lección número 8. El perdón nos trae nuevas oportunidades. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Reciban un saludo de parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico y de su servidor, Eliezer Álvarez Díaz, pastor asistente en educación cristiana y editor de la revista El Discípulo. Hoy presentamos la lección número 8 de la edición especial que tiene como tema general Salud Integral. Recuerde que estamos ubicados en la 2ª unidad, cuyo tema es el perdón. Y el título de esta lección es El perdón nos trae nuevas oportunidades. Les invito a que me acompañen en el pasaje bíblico que sirve de base para esta lección, que se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 21, los versículos del 15 al 19. Juan 21, 15 al 19. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la 2ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la 3ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por 3ª vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios que siempre nos brindas nuevas oportunidades. Permite que no desperdiciemos las oportunidades que tú nos das. Y hoy nos concedes la oportunidad de acercarnos a tu palabra, de encontrarnos a través de estos medios para, aún a la distancia, disfrutar tu presencia que nos une, que nos hermana, tu Espíritu Santo que nos inspira para acercarnos a tu palabra con la expectativa de que algo nuevo tú habrás de enseñarnos. Gracias por mis hermanos y mis hermanas, y te pedimos una vez más que nos ilumines y que tu Espíritu nos capacite para poner por obra la enseñanza del día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y gracias Dios. Los objetivos que nos ocupan en esta lección son los siguientes: presentar cómo el encuentro entre Jesús y Pedro testifica del perdón y de la redención que la humanidad ha encontrado en Cristo Jesús mediante su sacrificio en la cruz. Explorar cómo está nuestra relación espiritual con Dios e identificar lo que necesitamos confesarle para sentirnos perdonados
y libres de culpa. Reconocer las oportunidades de perdón, salvación y reconciliación que el Señor nos ofrece mediante su gracia e identificar cómo podemos responder en obediencia y fidelidad al llamado que hace a nuestra vida. Más adelante vamos a revisar las palabras que aparecen en el vocabulario, pero antes quisiera resumir lo que hemos aprendido hasta aquí en esta unidad que, como ya les dije, tiene como tema el perdón. Estamos cerrando esta unidad con esta lección y quiero recordarles que en la primera lección examinamos el perdón desde la perspectiva de quien perdona. Y allí usted recordará que trabajamos con el tema de José y sus hermanos y cómo José perdonó a sus hermanos. En la segunda lección abordamos el perdón desde la perspectiva de la persona que pide perdón y vimos la relación de Jacob y Esaú y cómo estos hermanos se reconcilian luego de Jacob pedirle perdón a su hermano Esaú. En la tercera lección vimos el perdón desde la perspectiva de quien confiesa sus pecados individuales y colectivos ante Dios. Y utilizamos como base bíblica a Nehemías, la oración de Nehemías, que presentó los pecados suyos y del pueblo delante del Señor e imploró misericordia de parte de Dios. En la lección de hoy vamos a mirar este pasaje bíblico muy conocido, pero que en esta ocasión lo vamos a estar mirando desde la perspectiva del perdón y la redención que Dios ofrece para toda la humanidad, representado este tema en la persona de Pedro y la oportunidad que Cristo le da para retomar el ministerio que él tenía para él. La historia de Pedro es fascinante, hay muchas instancias que podemos recordar, pero yo aproveché al inicio y les hablé de un pasaje bíblico que simplemente lo leí, que recoge ese momento en el que luego de esa última cena Jesús reitera lo que habría de suceder, que habría de ser entregado, de que habría de sufrir. Mas sin embargo, los discípulos que allí estaban y su portavoz Pedro, con mucha determinación, dijo lo siguiente: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. A lo que Jesús le respondió: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Se habían sentado con Jesús a la mesa. Habían cenado. Y luego de esa cena ocurre esto. Pedro, con mayor determinación, le responde a Jesús: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Hizo un compromiso en el que iría tras Jesús hasta la muerte. Y dijo: no te voy a negar. Mas sin embargo, conocemos la historia. Cuando el gallo cantó, Pedro lloró amargamente, porque hizo exactamente lo que dijo que no iba a hacer, pero que Jesús ya se lo había anticipado y negó a su maestro en 3 ocasiones. Ahora se da este pasaje en el que también Jesús tiene ese diálogo con Pedro luego de haber comido. Y de alguna manera usted sabe que no había pasado tanto tiempo. Jesús está recreando aquel momento previo en el que
Pedro se comprometió de que habría de ir con él hasta las últimas consecuencias. Ahora Jesús le brinda a Pedro una nueva oportunidad. Y yo me pregunto si usted y yo podemos identificar compromisos que hemos hecho con Dios a lo largo de nuestra vida y que en muchas ocasiones nos hemos dado cuenta de que hemos fallado, de que no hemos cumplido con aquello que dijimos delante del Señor que habríamos de hacer. Esos compromisos que hacemos en el altar, esos compromisos que hacemos delante de la congregación o de otros hermanos y hermanas en la fe, esos compromisos que hacemos en nuestras oraciones individuales delante del Señor. Quiero que sepas que Dios no olvida los compromisos que nosotros hacemos con Él y espera que tú y yo, que muchos de nosotros nos sentamos a la mesa con regularidad y renovamos nuestro pacto, nuestro compromiso con Dios. Él espera que cumplamos los compromisos contraídos. En otras palabras, que seamos fieles, que no fallemos. Pero como les dije, nuestra humanidad, nuestras debilidades y flaquezas, en muchas instancias se presentan ante nosotros y no nos permiten cumplir. Y nos sucede igual que a Pedro. A la hora de la verdad, fallamos. Pero qué bueno que hoy podemos reiterar lo que dice el título de esta lección. El perdón nos trae nuevas oportunidades. Y este pasaje de la Escritura nos permite ver que Jesús insiste. Jesús insiste en que tú y yo podamos mirar hacia nuestro interior y analizar cómo está nuestra relación con Él y poder identificar aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. Note que Jesús le pregunta a Pedro en 3 ocasiones: ¿me amas? Claro, las primeras 2 veces lo hace utilizando la palabra que en el griego es ágape. Y esta palabra aparece en el vocabulario de nuestra lección de hoy. Y ágape lo que significa es amas. Y Jesús la utiliza en estas primeras 2 preguntas. Y esto se refiere a un amor único, preciado. Es el amor que se tiene hacia una persona basado en una apreciación sincera y de alta estima. En la tercera ocasión, la palabra en griego que Jesús utiliza es philos. ¿Por qué? Porque esa fue la palabra que precisamente utiliza Pedro para responderle a Jesús. Pedro le está diciendo a Jesús: tú sabes que yo te quiero. Y philos significa un amor o afecto que se tiene a una persona basado en asociación. Es el amor a un amigo. El amor filial es más instintivo y afectivo, mientras que el amor ágape contiene un elemento de intelecto y voluntad. Así que Jesús le está preguntando a Pedro: Pedro, ¿tú me amas con ese amor ágape? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que yo te amo con ese amor philos, que yo te quiero. En la tercera ocasión, entonces Jesús le pregunta a Pedro: o sea, Pedro, ¿que tú me quieres? Y Pedro se entristeció, porque en ninguna de las 3 ocasiones pudo contestarle a Jesús que él lo amaba como Jesús lo amaba a él. Porque Pedro tenía en su mente, en su conciencia, que había fallado, que no había podido cumplir con el compromiso que había contraído con Cristo,
de que iría con él hasta las últimas consecuencias, que si tenía que morir con él, habría de morir. Y precisamente esas son parte de las implicaciones de un amor ágape. Es un amor que no teme al sacrificio, sino que lo ejecuta decididamente, con determinación, porque ama de todo corazón y ha decidido empeñar su voluntad para no dar marcha atrás. Ese es el amor que Dios tiene por nosotros. Y cuando Dios decidió dar a su Hijo por ti y por mí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Dios decidió hacerlo hasta el final. Y Cristo entregó su vida en sacrificio por ti y por mí, y no dio marcha atrás. Y hoy Él sigue insistiendo en su amor por nosotros y nosotras, porque Él no quiere que tú y yo nos quedemos atascados en nuestras faltas, en nuestros pecados, en haber fallado a los compromisos que contraímos, sino que confesemos nuestros pecados, que nos presentemos humildemente delante de Él y aprovechemos la oportunidad nueva que Él habrá de concedernos. Más adelante sabemos que Pedro pudo cumplir con aquel primer compromiso que había hecho y dio su vida entera en servicio a la obra del Señor y llegó hasta morir por la causa de Cristo. Pedro aprovechó esta nueva oportunidad, pero qué hermoso saber que Cristo insiste en que tú y yo recapacitemos. Cristo hace contigo y conmigo lo mismo que hizo con Pedro y sus discípulos en aquel momento. Porque no crea que solamente Pedro fue el que dijo que habría de ir con él hasta las últimas consecuencias. El pasaje de Mateo dice que los discípulos también dijeron lo mismo. Pero a la hora de la verdad, el único que se apareció allí fue Pedro. Y fue quien entonces negó a Jesús. Ahora Jesús insiste en darle una nueva oportunidad, como insiste contigo y conmigo. Y permíteme retomar algunos énfasis de las lecciones previas, porque de la misma forma en que Dios insiste en otorgarnos perdón y darnos nuevas oportunidades, Él espera que tú y yo lo hagamos con nuestro prójimo. La oración del Padre Nuestro, esa oración que Jesús le enseñó a sus discípulos para que aprendieran a orar, no para recitarla como decimos casualmente como el papagayo, sino que lo hicieran de corazón. Dice: perdona nuestras deudas, nuestras faltas, nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, Dios espera que tú y yo también demos nuevas oportunidades. Que tú y yo procuremos nuevas oportunidades si es que hemos ofendido a alguien o si alguien nos ha ofendido. Y que en esas nuevas oportunidades podamos procurar ser firmes, ser consistentes, ser fieles y aprovechar esa oportunidad que nos da el perdón para cuidar unos de otros. Note que cuando Jesús le pregunta a Pedro si lo ama, le da una encomienda que aparece precisamente en la tercera palabra o concepto del vocabulario: apacienta
mis corderos. El amor de Pedro debía reflejarse en su respuesta y obediencia a Jesús. Este lo llamaba a alimentar sus corderos. La palabra en griego para referirse a corderos alude a una oveja de cualquier edad o etapa, ya sea oveja, ternero o carnero. Y esto me hace pensar en el cuidado y las atenciones que tú y yo debemos tener por nuestro prójimo. Si verdaderamente nos hemos reconciliado con Dios, si verdaderamente hemos sido perdonados y transformados por Él, nuestra actitud hacia los demás, nuestro comportamiento, nuestro trato hacia las demás personas debe reflejar ese amor que debe demostrarse para todos los seres humanos de cualquier edad, sean niños, sean adolescentes, sean jóvenes, sean adultos, sean ancianos. El Señor no discrimina ni por edad, ni por raza, ni por color de piel, ni por nacionalidad. El Señor nos ama a todos y a todas por igual y espera que tanto hombres como mujeres nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado y podamos aprovechar las oportunidades que día a día Él nos da. Que los compromisos que hemos hecho con el Señor se mantengan firmes, que podamos ser fieles a Él cada día y que si hemos fallado, como falló Pedro, aprovechemos la oportunidad que hoy Él nos da para decirle: Señor, yo te amo con amor ágape. He decidido dar el máximo, hacer los sacrificios que tenga que hacer para amarte cada día más como tú me amas a mí. Permite que ese amor se pueda manifestar en mis relaciones con todos los que me rodean, para que otros y otras también puedan ser testigos de tu gran amor, el cual yo he recibido y he aprendido. Te invito a culminar con una palabra de oración que aparece en nuestra lección. Señor nuestro, gracias por las oportunidades de perdón que nos regalas para confesar nuestra fidelidad y obediencia a ti. Gracias por tu inmenso amor y porque cuando te confesamos nuestro pecado, nos haces libres de toda culpa, dolor y frustración. Ayúdanos a seguirte, a obedecerte y a aprovechar con sabiduría las nuevas oportunidades de vida y perdón que nos regalas. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por acompañarnos y quisiera decirte que si necesitas información acerca de nuestra revista para la educación cristiana transformadora El Discípulo, puedes comunicarte a nuestra oficina al 787-799-7878 y te brindamos información acerca de la revista y cómo adquirir tanto la edición impresa como la edición digital. Ahora te anticipo que si entras a Amazon, buscas bajo el nombre El Discípulo y allí podrás encontrar la revista que estamos utilizando actualmente en su edición digital y podrás también ver la publicación anterior, la cual puedes adquirir tanto digital como impresa. Además, recuerda que en nuestra página de internet eldiscípulo.org puedes encontrar material de apoyo para ofrecer las lecciones bíblicas y también para estudiar estos temas en grupos pequeños. Finalmente, te invito a suscribirte a nuestro podcast El Discípulo, disponible en todas las plataformas de audio digital bajo demanda. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.